somos uno de los mayores productores del cereal de arroz. ¿Cómo va a ser sacar esa cosecha este año? ¿Cuáles son esas bondades que tenemos y cuáles son esas desventajas, Carlos? Bueno, Marta, pues ayer la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, pues emitió un comunicado en el que se habla de lo que se les estaría pagando un incentivo por el almacenamiento, al igual que el establecimiento de los precios mínimos de cosecha en las diferentes zonas productoras del país, como requisito para el reconocimiento de dicho incentivo. Pues para el caso de Yopal Casanares se fijó en 145.000 pesos. Pero para hablar de esto está con nosotros el gerente general de la Federación Nacional de Arroz, Rafael Hernández. Doctor Rafael Hernández, muy buenos días. Bueno, estamos con el presidente de la Federación Nacional de Arroceros tratando de hacer contacto porque en este momento Casanares se dispone a sacar su cosecha arrocera y esto implica el manejo de los tractocamiones, de las tractomulas, la situación de recorrido, el paso por el puente del Charte allí en esta zona, si hubo o no hubo concertación con algunos alcaldes para pasar por el cauce del río El Charte. Pues son cositas que se van a hablar. Sí, señor. Doctor Rafael Hernández, muy buenos días. Muy buenos días. Doctor Rafael, ¿de qué se trata este pago de incentivos para el almacenamiento y de cuánto almacenamiento estamos hablando? Bueno, el incentivo al almacenamiento es un mecanismo que viene funcionando desde el año 97. Esto se consiguió después de que se cerró el IDEMA por ley de la República, de que hubiera un mecanismo que reemplazara esta institución. De ahí para acá se viene pagando a quien guarde arroz, almacene arroz en la época de la cosecha grande, que es esta que se da en los meses de agosto y septiembre y parte de octubre. Todos los años se negocia con el Consejo Nacional del Arroz, con la participación del Ministerio de Agricultura, de los representantes de la industria y de los agricultores. Se negocia la tarifa por tonelada mes para guardar y el volumen de arroz que se debe guardar y lógicamente el precio. El precio pues lo establece generalmente la industria. Es una negociación un poco difícil todos los años porque pues la tendencia es a no incrementar de una forma importante y a veces justa los precios del arroz. Este año se concertó el día de ayer, después de muchas reuniones que se venían dando desde hace aproximadamente un mes, se concertó precio. La base del precio siempre es en el municipio del Espinal, Tolima, donde se fijó un precio por carga de 157.000 pesos. Para el caso de Yopal, Agua Azul, quedó en 145.000 pesos y para Villavicencio en 147.000 pesos la carga. A partir del arroz que se almacene desde el día 15 de agosto hasta el último día de octubre y se pagaría hasta el mes de diciembre el incentivo al almacenamiento, 29.000 pesos por tonelada que se guarde. Esto es con el ánimo de sacar del mercado aproximadamente unas 250.000 toneladas de arroz. Sí, señor. Doctor Rafael, por favor, ¿nos recuerda el precio base que quedó para Yopal, Agua Azul? 145.000 pesos la carga. Usted ayúdenos con un tema. ¿Por qué la diferencia con el precio para el Espinal Tolima, que son 157.000 pesos? ¿A qué se debe? Bueno, la industria siempre ha argumentado que el diferencial de precios, antes el diferencial era mucho mayor. Eso llegó a estar hasta en 20.000 pesos. Hoy día lo tienen en 10.000 pesos. El argumento de la industria es que tiene que transportar arroz en cáscara, en verde, inclusive, o en país seco, al Tolima, porque la capacidad
de sus industrias en la zona del Casanare no dan abasto, precisamente por el pico de cosecha, la estacionalidad, porque se concentra en los meses de agosto y septiembre principalmente. Pues es una situación que siempre se ha reclamado de por qué ese diferencial, pero lo ha establecido la industria, no lo hemos establecido nosotros. Bueno, y 29.000 pesos para almacenamiento es el incentivo, ¿sí? Sí, esa tarifa, esos 29.000 pesos cubren los gastos financieros, los gastos de almacenamiento por tonelada y de conservación del producto. Doctor Rafael, con la cosecha que tenemos en este momento en el departamento de Casanare y en toda Colombia, para Casanare que son aproximadamente 800.000 toneladas de arroz, ¿se puede garantizar la demanda nacional? ¿No habrá necesidad de que llegue arroz de otras partes del país? Pues hay establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos unas contingentes anuales que van creciendo 4,5% anual. Eso está, la subasta grande de este arroz se hace en el mes de enero, que se subasta más o menos el 70-75% del contingente, que ya supera 100.000 toneladas. Realmente Colombia está en capacidad de autoabastecerse. Desafortunadamente, desde varios gobiernos, desde los años 90, desde el gobierno del presidente Gaviria, se hizo la apertura económica a la cual nos opusimos siempre, porque el país realmente no estaba preparado para eso. Pero aquí prevalecieron los intereses de otros sectores diferentes al sector agropecuario, que lo luchamos muchísimo. El caso del arroz, después de mucha lucha, logramos que la desgravación del arroz hiciera 19 años y que nos conservaran el arancel del 80%, que era el arancel vigente de la OMC, que nos lo garantizaran por 6 años. Así se hizo, y ese se terminó en el 2018, y de para acá viene la desgravación. También hemos pedido la revisión del Tratado de Libre Comercio de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, otrora el Pacto Andino, precisamente porque consideramos que es inequitativo para Colombia. El presidente Duque se comprometió a que lo revisarían ahora que él está de presidente pro tempore de la CAN. Estamos pendientes de eso, y que lo más importante para Colombia y para el sector arrocero y agrícola en general sería la construcción de los distritos de riego, precisamente para romper la estacionalidad, porque se concentra la cosecha en 2 meses. Si en el Casanare hubiera un buen distrito de riego, seguramente la cosecha se dividiría en partes iguales entre el primero y el segundo semestre, que inclusive tiene mejor oferta ambiental que el primer semestre, y esto evitaría tener que inclusive llegaría el momento en que no se necesitaría el incentivo, porque las cosechas se repartirían de forma más o menos igual entre los 2 semestres, y no habría concentración de la cosecha en 2 meses. Doctor, ¿tenemos la capacidad en este momento para almacenar toda la cosecha? Sí, realmente a nivel nacional sí hay la capacidad. Inclusive Casanare ha tenido un aumento muy importante en su capacidad de almacenamiento. Las grandes empresas han aumentado el tamaño, han hecho molinos nuevos y han aumentado la capacidad de almacenamiento. La misma federación construyó el molino, la planta de almacenamiento, secamiento y trilla de arroz. Yo diría que capacidad existe. Lo que pasa es que si se concentra a veces en un solo mes, o en mes y medio, o en 2 meses, la recolección, en este caso del Casanare, de 158.000 hectáreas, pues cualquier almacenamiento se vuelve insuficiente temporalmente. ¿Qué implica esto del almacenamiento? Ayúdeme con un tema, porque listo, se da el almacenamiento del arroz, pero también llega el arroz de los tratados de libre comercio, y eso dentro de la economía, ¿cómo se maneja? Porque pareciera que castigan a los colombianos en guardar allá su arroz, en recibir menos recursos, en pagarle más económico, pero sí se recibe y sí se distribuye el arroz que llega de los tratados de libre comercio. Bueno, esos arroces llegan generalmente no en paddy, que es el que se almacena, llega en términos de arroz blanco, y llega directamente
prácticamente al comercio, porque llega directamente a los almacenes de grandes superficies, a las tiendas, a los supermercados, y ese no lo tienen que almacenar porque se trae, el contingente a veces lo dividen en varias importaciones, no llega todo al mismo tiempo. El efecto del almacenamiento se da es en el arroz paddy seco, que es el que se puede almacenar por un tiempo. Sí, el otro ya llega para distribuirse, para comercializarse. Para el consumo directamente. Sí, para el consumo. Ahora viene una parte en Casanare, estas 800.000 toneladas que se tienen previstas sacar, se tiene programado ya cómo va a ser, ya la Federación Nacional de Arroz tiene organizado cómo va a ser el transporte de este producto que siempre ha generado problemas e inconvenientes en el territorio. Bueno, el transporte en los últimos años ha venido mejorando. No es responsabilidad de la Federación cómo se organiza, sino cada comprador. Unos tienen su propia flota de camiones para movilizar por lo menos una parte del arroz, pero ellos contratan directamente con las empresas de transporte. Ha habido años en que ha habido inconvenientes precisamente por el estado de la carretera, entonces se encarecen los fletes, y porque lógicamente al recolectarse 800.000 toneladas en prácticamente 2 meses, pues empieza a haber especulación con el transporte, porque hay mucho mayor demanda por los camiones, y cuando aumenta la demanda generalmente aumenta el precio. Sí, señor. Pues, doctor Rafael, gracias a usted por estar en Contacto Noticias, y empieza entonces ya este proceso de los productores de arroz en el país para sacar este cereal. En cuanto a nuestro departamento, es el segundo, el tercer productor. ¿Cómo está catalogado dentro de ese ranking de productores arroceros? Pues hoy día el Casanare prácticamente es el principal productor en área, es el que tiene mucho mayor área que el resto de departamentos del país. Pero la producción de arroz en Colombia se concentra el 80% en los departamentos de Meta, Casanare, Tolima y Huila. El otro 20% está más o menos en la costa de los Santanderes. Sí, pero me dice usted, ¿Casanare sería entonces el primer productor de arroz en el país? Hoy por hoy sí, tiene la mayor área, son 158.000 hectáreas, no hay ningún departamento que lo tenga, ni en Meta, inclusive Tolima y Huila sumados no alcanzan a dar el área del Casanare. O sea, Huila y Tolima lo que tienen es mejor infraestructura para el manejo de bodegaje y de transformación del producto. Y tienen distritos de riego. Y mayor rendimiento. En área, el departamento mayor es el departamento del Casanare. El Tolima y el Huila tienen menor área, pero la producción del Casanare no sobrepasa los 5.3, 5.5 toneladas por hectárea, mientras que el Tolima y el Huila la tiene por encima de 7.5 toneladas. ¿Esto se debe a los distritos de riego? Claro, y es lo que nosotros hemos venido pidiendo durante mucho tiempo al gobierno, que el primer distrito de riego grande que se va a construir ahora o hacia el futuro debe ser en el departamento del Casanare, porque además tiene unas condiciones, una oferta ambiental, climática, muy favorable, especialmente en el segundo semestre, que es donde hay menor flujo de lluvias. Permítame. ¿Cómo está el departamento de Casanare en materia de tecnificación? ¿Le están apostando los arroceros a implementar nuevas tecnologías? Sí, hay mucho arrocero tradicional que viene aplicando tecnologías como el AMTEC, la adopción masiva de tecnología, que es el programa que ofrece la Federación para bajar costos, aumentar los rendimientos y lógicamente mejorar la competitividad. Pero indudablemente se necesita que haya distritos de riego a gran escala para poder tener un manejo organizado de las aguas para riego en el arroz. Si esto se diera, el Casanare podría aumentar 1 tonelada o 1,5 toneladas más por hectárea si hubiera riego, especialmente para el segundo semestre. Permítame, doctor Rafael, estos distritos de riego, ¿por qué no son tan amigos del gobierno nacional? ¿Por lo costosos? ¿Por qué es lo que no les llama? Porque pasan administraciones y administraciones y nada que se ve esta posible solución, no solamente para los arroceros, también para los ganaderos y demás personas que hacen parte del agro.
para el maíz y otros cultivos, la soya, por ejemplo. Pues el problema es el costo de un distrito de riego. Un distrito de riego puede valer entre 500 mil millones a 1 billón de pesos. Entonces, pues indudablemente siempre el gobierno dice que no tiene los fondos suficientes para hacerlo. Pero para mí lo que ha faltado es interés, porque yo creo que los distritos de riego, así como los puentes, las carreteras, los aeropuertos, se pueden dar o en concesión o se pueden hacer por alianzas público-privadas, que es lo que nosotros le hemos pedido al gobierno siempre que se haga. Pero ha habido situaciones como los distritos de riego pendientes que hay en el Tolima. El triángulo del Tolima lleva 30 o mucho más años, lo mismo que el del río Ranchería en la zona de La Guajira, o el de Tesalia Paicol en el Huila, que son 3 distritos de riego que no se han terminado. Se hicieron las represas y no se han hecho los canales. Ha habido, diría yo, una deuda muy importante del Estado, no de cada gobierno, sino del Estado, con el sector agropecuario, con el sector agrícola de Colombia. Colombia está clasificada entre los 7 u 8 países del mundo que pueden ser despensa del mundo para producir alimentos, y sin embargo, y tenemos el mayor, creo que somos el 4º país en el mundo en disponibilidad hídrica, y sin embargo no hay distritos de riego. Nosotros hemos reclamado al Estado durante muchos años, yo mismo lo he hecho, he pedido distritos de riego para el Casanare, para en el Meta, en el Ariari, para que se termine el distrito del Triángulo del Tolima, en el Tolima, en el de Río Ranchería, el de Tesalia Paicol y otros distritos que han estado pendientes. Si el Casanare tuviera 1 o 2 distritos de riego, yo creo que sería muy diferente la situación de los casanareños. Doctor Rafael, los tratados de libre comercio que se firmaron durante estos últimos años, el de Israel, el de Japón y esto, también traen dentro de su formulación la situación del arroz, el importar arroz para Colombia. No, en eso hemos logrado que se excluya el arroz. Inclusive yo le luché muchísimo a la exclusión del arroz del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero ahí prevaleció más los intereses de la industria frente al gobierno que el mismo sector agrícola. Nosotros logramos la degradación a 19 años que dentro de las condiciones en que negociaron otros productos fue más ventajosa, indudablemente. Y esto nos ha permitido pues tomarnos un plazo de estos 19 años que ya van transcurridos, serían 6, 7, 8 años, ¿no? Para trabajar en el tema de la competitividad. Sí. Nosotros hemos logrado ya con el ANTEC, ¿no? Y esperamos que de aquí al 2025 hayamos tenido siquiera el 70 o el 80% del país bajo este sistema, produciendo una tonelada de arroz país seco por debajo de $300, que sería lo que nos haría competitivos frente al mercado internacional, especialmente el mercado de Estados Unidos. Se ha logrado, quienes han hecho el ANTEC lo han logrado, y por eso yo por este medio invito a los agricultores a que lo hagan, porque el tiempo que nos queda ya no es mucho, y quien no esté en capacidad dentro de 4 años de producir una tonelada por debajo de $300, pues le va a quedar muy difícil seguir estando dentro del proceso de producción de arroz. O sea, 4 añitos y no es que seamos muy competitivos para soportar el mercado del arroz a nivel mundial. Doctor... Pero sí lo hemos logrado. Sí. En la mayoría del país ya se está produciendo alrededor de $320, $340. Ya estamos cerca de los $300. El promedio, porque los que están haciendo ANTEC total o parcialmente ya están por debajo de $300. Doctor Rafael, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Que tenga buen día. A ustedes, muy amables. Pues es la situación de los arroceros que se alistan ya para sacar un promedio de 800.000 toneladas. Dicen que es el primer país en sembrar arroz, siendo el primer país, el primer departamento en la siembra de arroz. Estaríamos hablando que saca por cada hectárea 5.3 toneladas y eso no es competitivo casi en el mercado. Marta, y es que se aproximan
se prevé que son cerca de 800.000 toneladas de arroz cultivadas en el departamento, las cuales pues van a salir durante este tiempo, por lo cual se han dispuesto de 2 básculas portátiles en el recorrido entre Yopal y Agua Azul, adicionales a las que ya hay, donde va a estar una en la vereda La Iguamena y otra pues va a estar cerca a la Guafilla, 100 metros más adelante de la Guafilla, donde van a poder realizar el pesaje de estos vehículos. Los vehículos que se dirijan en el sentido Yopal Agua Azul y que presenten al momento del pesaje sobrepeso, pues deberán realizar un retorno en el Molino San Rafael y regresar a la estación de servicio La Guafilla, donde podrán descargar y transbordar el peso excedente para volver a ingresar a la báscula. Y los que van en el sentido contrario, Agua Azul Yopal, se habilitó un espacio en el predio Hotel Villa Rosita, donde podrán realizar las actividades de transbordo de la carga extra y realizar nuevamente el retorno a la báscula. Esto con el fin de pues garantizar el tránsito sobre la vía Yopal Agua Azul, que es básicamente donde están concentrados la mayoría de molinos del departamento. Nos dicen acá, para averiguar y para investigar también cuáles son las buenas prácticas de los arroceros para que se protejan los ecosistemas, pues queda pendiente ese temita ahí de saber cómo están en este momento sembrando los arroceros casanareños, cuando se dice que somos los productores primarios en el país, 158.000 hectáreas, y de las cuales sacan 800.000 toneladas. También están muy atentos nuestros seguidores en la